La reforma constitucional de 2011 puso a México a la vanguardia en materia de protección de derechos humanos. No obstante, hacerlos efectivos y garantizar a toda la población el goce de estos derechos es una tarea que aún tiene muchos pendientes. Hoy, un asesor jurídico federal nos explicará la progresividad de los derechos humanos en el marco legal mexicano. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio licenciado Ignacio Miñón Ramírez, asesor jurídico federal. Bienvenido, licenciado. Gracias, muy amables por la entrevista, por la Gracias invitación. a usted por estar aquí. Y para comenzar a hablar de este tema de los derechos humanos, la reforma de 2011 pues puso bajo el reflector el tema de los derechos humanos en México. ¿Por qué decimos que es un parteaguas esta reforma? Es un parteaguas porque introduce a México al nivel de países de alto desarrollo, en donde ya no se habla meramente de garantías constitucionales, hablando de la Constitución, sino que sustituye el tecnicismo por el de derechos humanos, en donde ahora es una concepción más amplia, ya no nada más es de una protección de garantías individuales que pudieran violarse a un ciudadano, sino que ahora se habla de derechos humanos que la persona tiene por el solo hecho de haber nacido, y como forma de garantía de que el Estado le tiene que suministrar todo lo que esté a su alcance para el sano desarrollo de la persona. Licenciado, y en la práctica, en el día a día, este cambio de concepto de garantías individuales a derechos humanos, ¿en qué se reflejó? Se refleja, digamos, en que obligó inclusive a varias o a muchas instituciones a tener que desarrollar programas y crear nuevas direcciones o jefaturas que se encargaran de efectivizar el cumplimiento de esa ordenanza constitucional derivada de los tratados internacionales de los que México forma parte, en el sentido de que si una persona que no tiene acceso, digamos, a una vivienda decorosa, el Estado le debe de garantizar el acceso a la misma, y no como una cuestión que sea como un premio a una persona que no está trabajando o haciendo por sí para lograr una casa, pero en ocasiones por su situación económica o su situación de vida no tiene acceso a una vivienda. El Estado le tiene que garantizar una forma que sea la más sana para su desarrollo. Esto que se ha reflejado, digamos, en personas que están en situación de calle, que son vulnerables y que no tienen acceso a una vivienda, que no tienen acceso tampoco a sistemas de salud, que no tienen capacidad económica inclusive como para asearse o para tener acceso a medicinas. El Estado tiene que promover y tiene que realizar a través de implementaciones, a través de presupuestos, para que se crean instituciones que garanticen esos servicios a la población. Por eso es el parteaguas, porque ya es como una obligación que tiene el Estado, o más bien le quitamos el cómo, si no es una obligación que tiene el Estado, derivado de ese cumplimiento y de esa satisfacción de derechos humanos hacia la población, de tal forma que si una persona está enferma y no tiene acceso a una institución de seguridad social porque no trabaja, no cotiza para el Instituto Mexicano de Seguro Social o para el ISSSTE o para el ISFAM, entonces se crean, y por ese motivo se han creado instituciones de seguridad social, en donde pueden tener el acceso a esos servicios asistenciales de salud y también de vivienda. Licenciado, hay principios que rigen la materia en derechos humanos.
¿Esto que nos está ejemplificando tiene que ver con el principio de progresividad? Sí, efectivamente. Se debe de efectivizar el progreso al acceso de los derechos humanos, en cuanto a que no puede haber una cuestión que sea en retroceso. Si ya se crearon instituciones de seguridad social, por ejemplo, para personas que no tienen, porque no cotizan o no tienen acceso al ISSSTE o al IMSS, y se crea una institución como el Seguro Popular, ya no se puede ir a algo más hacia atrás, sino se tiene que crear algo, siempre una cuestión de progreso. Si el Seguro Popular ya no es suficiente y ya hay nuevos tecnicismos al alcance de los estados, entonces deben de ir hacia ese camino, dar aún más amplitud al acceso a la gente hacia esos servicios asistenciales, en tratándose de salud, en tratándose de vivienda, en tratándose de cuestiones de cualquier índole, en donde esté de por medio el garantizar a la persona que tenga una forma digna de vivir. Licenciado, ¿y en qué consiste entonces el principio de no regresividad? Precisamente en no echar pasos atrás. Ajá. No ir haciendo inclusive un menoscabo en personas. ¿Sabes qué? Nada más a cierto grupo de personas sí les voy a dar servicio, sí les voy a dar asistencia, sí les voy a garantizar, a este tipo de personas no, o ya no les voy a dar medicamentos de esta índole porque me sale muy costoso, entonces pues ya nada más los voy a limitar. O sea, limitantes hacia atrás, no, ya no se permite, es pura progresividad, pura cuestión de donde se parte hacia adelante. Y de 2011 a la fecha, licenciado, ¿cómo se ha vivido esto en nuestro país? ¿Ha habido avances? Sí ha habido avances. Son las instituciones gubernamentales se han abocado a brindar servicios asistenciales. Hay comedores comunitarios en donde se le garantiza a la gente el acceso para que puedan tener alimentos a precios módicos, o inclusive si la persona no tiene ingreso, no tiene forma de pagar, se le procura su alimento. Si digamos en temporadas de fríos, también hay brigadas que van por las personas que están en situación de calle y los llevan a lugares asistenciales para que puedan pasar allí en un lugar cálido, en un ambiente mejor. Sus noches o sus días, se les asea, se les pasa a revisiones médicas, se les puede suministrar inclusive medicamentos. Entonces sí ha habido, en este caso he percatado porque luego va gente a vernos y ahí nos podemos dar cuenta que efectivamente están siendo atendidos por los documentos que llevan. Ellos están siendo atendidos por el sector salud, en donde en el caso de aquí de la Ciudad de México hay instituciones del gobierno de la ciudad que les brindan esos servicios y que en ocasiones las mismas instituciones pues los andan buscando porque de repente son inestables muchas personas, se van de los albergues y otra vez los van buscando, los regresan y sí se ha visto un avance en ese sentido. Licenciado, vamos a una pausa. Le recordamos a la gente que si requiere de asesoría jurídica se puede comunicar a los teléfonos que aparecen en pantalla a lo largo de este programa. Vamos a la pausa, no se mueva, regresamos. Ya estamos de regreso, continuamos conversando con el licenciado Ignacio Miñón Ramírez, asesor jurídico federal, acerca de la progresividad de los derechos humanos en México. Licenciado, pues ya nos ejemplificaba algunas acciones que realizan las autoridades para garantizar los derechos humanos. ¿De qué otras acciones podríamos hablar
que están obligadas las autoridades a hacer para garantizar los derechos en México? Bueno, constitucionalmente hablando, todas las autoridades tienen la obligación de velar y vigilar y respetar los derechos humanos de las personas dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias. Esto es desde una autoridad administrativa hasta una autoridad jurisdiccional también. Toda autoridad que esté catalogada como tal tiene la obligación de velar por esos y garantizar esos derechos humanos. Licenciado, y en el trabajo que realizan ustedes, los asesores jurídicos federales, ¿cómo garantizan los derechos humanos de las personas? Bueno, tratamos a la gente y escuchamos sus manifestaciones y los motivos por los cuales se acercan a nosotros. En algunos casos, en tratándose de derechos humanos, hemos llegado a percatar que un tanto apartado del motivo primigenio por el que van, hay un trasfondo a veces de derechos humanos que está siendo vulnerado, que está en peligro. Un ejemplo de ello es de una persona que se acercó allá al instituto porque iba a causar baja como agente de la policía de la Ciudad de México, y el motivo por el que fue ese, pero al estar revisando sus documentos se pudo advertir que él estaba bajo un tratamiento médico. Él estaba bajo un tratamiento en el cual se le había citado para que en un mes acudiera al ISSSTE. Lo estaba tratando el ISSSTE con el convenio que tiene con la policía para el servicio de seguridad social, para hacerle un estudio para una operación a corazón abierto que necesitaba ese policía. Entonces, el tema ya no tanto es la cuestión por la que fue de la baja, sino la cuestión del derecho humano a la salud, porque está de por medio un bien jurídico tutelado de que es de mayor valía, que en este caso es la vida. Advierto que el policía está en riesgo su vida porque necesita la operación y necesita además suministro de medicamentos, que para el caso de ser dado de baja pues ya no tendría el servicio médico más que por una temporalidad que no le abarcaría como para que lo operaran. Lejos de eso, se hace más dramático el caso porque también resulta que su hija estaba bajo un tratamiento médico por un problema de lupus. Entonces tenía que realizársele una transfusión sanguínea, y también esa era como para 3 o 4 meses posteriores. Entonces, de efectivizarse la baja de este servidor público, vulneraría su acceso a la salud por ya no pertenecer a esa institución. Se le pudiera decir, ok, se te va a garantizar porque te vas a ir a otra institución, te vas a ir al sector público, te vas a ir al Seguro Popular o a algún otro lado, pero sin embargo ya estaba siendo atendido por especialistas. Entonces, en lo que se hacen los cambios se corría el riesgo. Entonces, digamos, en esos casos lo que hacemos nosotros, ponderamos, hablamos con la persona y le decimos, ¿sabe qué? Aquí hay una cuestión que no solamente versa sobre su estabilidad en el empleo, su continuidad en el mismo, sino una cuestión que ya está trascendiendo a más allá de lo que es la pura situación administrativa laboral, sino ya es una cuestión en donde está de por medio el acceso a la salud, en donde está de por medio la vida de las personas y que el Estado la tiene que garantizar. Entonces, los argumentos que hacemos en las demandas, si bien tenemos que enderezarlos en contra de la cuestión primigenia, que es la cuestión del servidor público en cuanto a su cuestión administrativa laboral, pero también le hacemos del conocimiento al juez que hay cuestiones que también están paralelas o que están conjuntas a esa problemática, y solicitamos suspensiones para que el acceso a la salud
tanto del trabajador como de la beneficiaria de ese trabajador, sigan teniendo el servicio médico hasta entonces se resuelva el amparo, se resuelvan los motivos por los cuales el trabajador está siendo juzgado o está siendo cuestionado en su continuidad laboral, en ese sentido. Licenciado, precisamente cuando reciben un caso como este en el que pueden advertir una violación a los derechos humanos de una persona, ¿ustedes están obligados a brindar el servicio? Sí, esto es una obligación también para nosotros el advertirlo. Aquí ponemos en marcha la experiencia que hemos tenido con la gente. Hemos percatado, digamos, casos en donde va gente que pide cosas que pudieran ser inclusive no jurídicas o cuestiones no propias de la institución. Ha habido gentes que llegan solicitando cosas como amparos para que se les proporcionen audífonos como los que usan los del aeropuerto para que ya no escuchen voces. Entonces percatamos que allá ya se trata de una persona que tiene algún problema de salud. Sin que nosotros seamos el personal idóneo para determinar si está enfermo o no, empezamos a hacer preguntas, sobre todo para advertir si está garantizado su acceso a la salud, y si no, para entonces implementarlo nosotros. Entonces, en esos casos, sí se le pregunta a la persona, bueno, ¿y esos audífonos como para qué los quiere? No, para que no esté escuchando voces. Y su doctor ¿qué le dice? Entonces ya nos empiezan a dar datos. Es que sí estoy atendida. ¿En dónde? En esta institución. A ver, me presta sus recetas, nos las muestran y empezamos a advertir que efectivamente están siendo tratados ya en algunas instituciones, que les están dando medicamento, que tienen citas médicas, que están con especialistas. Entonces estamos advirtiendo que su acceso a la salud está siendo garantizado. De no ser así, entonces sí tendríamos, lejos de los motivos por los que fue, implementar nosotros también acciones para que tenga acceso a esos servicios con el personal especializado que sea el que necesite. Licenciado, en nuestra sección Te Escuchamos, salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué sabe acerca de sus derechos humanos. Lo invito a ver esta cápsula. Sí. Vamos a la cápsula y regresamos. Que está gobernando Estados Unidos. La parte humana yo digo que sí, hablamos de que para sacar a mis hijos. Lo que nos corresponde como ciudadanos, ya sea lo que nos corresponde y lo que, ¿cómo le explico? La responsabilidad que tenemos como ciudadanos, o sea, porque no nada más son los derechos, sino también las obligaciones, ¿no? Creo que esto de los derechos humanos a veces la gente prefiere, bueno, en algunos casos he visto que protestan y todo y como que no hacen caso y dejan pasar, no hacen valer sus derechos, exactamente. Bueno, sé que existen varios tratados internacionales que especifican que está absolutamente prohibido hacerle a un ser humano bajo cualquier circunstancia. México me imagino que ha firmado todos, probablemente. Pues estamos familiarizados con el concepto, pero no familiarizados con que se aplique. El gobierno mexicano no es famoso por respetarlos. La nueva ley de seguridad interior va a permitir, hace que le da más libertad al ejército y ya hay varias violaciones a los derechos humanos por parte de ellos, solo va a empeorar. Bueno, yo creo que el tema de los derechos humanos es un tema muy importante porque es parte esencial de la vida de las personas. Es una cuestión importantísima bajo esa perspectiva. Ahora, derechos humanos es una gama inconmensurable
por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque va desde la parte de la esencia del ser humano hasta cosas tan triviales como bueno, no triviales, importantes como la alimentación, como el caso de la defensa de las familias, ¿no? Es muy diverso, son más de 50 tipos de derechos, hasta donde tengo conocimiento, los que se han registrado por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ellos tienen un catálogo donde uno puede identificar con gran claridad esta gama tan importante y tan amplia que hay en términos de derechos. Bueno, pues los derechos humanos es algo que todas las personas tenemos y pues como bien lo dice, ¿no? Es un derecho, algo que podemos hacer y que tenemos la libertad de hacerlo. Algunos de nuestros derechos pues son como la libertad de expresión, el libre tránsito. Bueno, hay muchos derechos que son como generales para todos y hay algunos que ya son como más particulares hacia los niños, hacia las embarazadas, hacia los discapacitados. Entonces es algo que se debe de respetar. Creo que tenemos que tener la igualdad, ¿no?, de derechos humanos, que nos debemos de tanto dar a respetar nosotros como nos den respeto. Y pues no denigrar a nadie, ¿no? Todos somos iguales, así sea desde la clase pobre a la alta. Ya estamos de vuelta y en nuestra sección Te Respondemos ya tenemos algunas llamadas del auditorio para que las atienda nuestro invitado. Licenciado, vamos con la primera llamada. Es del señor Felipe Sánchez. Él dice ser tutor de su esposa y pregunta de qué manera puede un juez federal garantizar los derechos humanos de una persona que no se puede valer por sí misma, sea por enfermedad, por edad o por falta de capacidad. ¿Qué le puede responder? Los jueces tienen la facultad, por ser un lineamiento de la Suprema Corte de Justicia, de apartarse de los formalismos judiciales, de los formalismos que establece la ley, para los casos en que una persona que se encuentre vulnerable o que sea vulnerable necesite de algún procedimiento o de alguna cuestión legal en la que esté inmersa. Si en este caso, no sé si la esposa de este señor está enfrentando algún procedimiento jurisdiccional o un procedimiento en amparo, en donde esté de por medio su situación de salud o de bienestar, el juez puede apartarse de los organismos judiciales para atender el cuestionamiento primigenio de la persona. Licenciado, precisamente sobre este tema de los formalismos judiciales, el señor Jesús Huerta nos pregunta si los jueces se pueden apartar de estos para la salvaguarda de los derechos humanos. Sí, es en el mismo sentido. Digamos, en tratándose del tema de menores, los jueces pueden apartarse de los formalismos establecidos en la ley para la salvaguarda de los menores. Inclusive cuando los menores están siendo sometidos a diversos cuestionarios psicológicos para establecer si hay compatibilidad con sus padres para llevar una convivencia. El juez inclusive puede determinar, apartándose de lo que diga la propia ley, en pro del beneficio del menor, si es necesario que se le lleven a cabo los cuestionarios siempre y cuando esté entre la presencia del Ministerio Público, del propio juzgador, de alguna persona que le dé confianza, del DIF, que le dé confianza al menor, para que advierta a él sobre la cuestión del mejor desarrollo que pudiera tener el menor en este caso. Licenciado, tenemos tiempo para una pregunta más. Es de la señora Catalina Uribe. Ella nos dice que tiene un hijo con esquizofrenia paranoide y nos dice que fue sentenciado y se encuentra recluido. ¿Qué le puede comentar a esta señora? Bueno, si su hijo está recluido, está en un reclusorio,
y si se demostró que tiene paranoia, que tiene una esquizofrenia, si dependiendo del grado de la misma, si está en un reclusorio, pudiera ser que se le esté vulnerando un derecho humano, porque el lugar donde debería de estar compurgando la pena debería ser un lugar especializado. Inclusive el mismo Código de Procedimientos Penales establece esa situación en tratándose de personas que son sentenciadas y que tienen algún síndrome o tienen alguna enfermedad de ese tipo, con la finalidad de que se le garantice su derecho humano a estar siendo atendido pese a que es una persona que está sentenciada. Debe de estar en un lugar en donde tenga asistencia especializada y que tenga acceso a medicamentos inclusive, para que tenga controlado su padecimiento, incluso para que no sea un riesgo para otros internos o de otros internos hacia él por considerarlo una persona peligrosa o enferma. Licenciado, pues muchas gracias por responder estas preguntas del auditorio y gracias por esta conversación. Si la gente requiere de asesoría jurídica, ¿a dónde se puede dirigir? Pueden dirigirse allí con nosotros en el Instituto Federal de Defensoría Pública, que está en la calle de Bucareli número 22 en la Colonia Centro. Gracias, licenciado Ignacio Miñón Ramírez, asesor jurídico federal. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Gracias a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana. Quédese en la señal del Canal Judicial.